obedecerte, Dios. Te adoraré con mi corazón, despierto en tu presencia. Despierto en ti, mi Dios bueno. Bueno eres, Dios, gracias por tu misericordia, gracias en espíritu y verdad, gracias, yo te digo gracias. Y como el sol es tu fidelidad, tu infinito amor, inmenso como el mar, despierto en tu presencia, despierto en ti, mi Dios. Bueno eres, Dios, gracias por tu misericordia, gracias en espíritu y verdad, gracias, yo te digo gracias. Tú y solo tú despiertas mi interior, mi gozo es darte gracias, gracias. Y solo tú despiertas mi interior, mi gozo es darte gracias, gracias. Eres Dios, gracias por tu misericordia, gracias en espíritu y verdad, gracias, yo te digo gracias. Tú y solo tú y solo tú, despiertas mi interior, mi gozo es darte gracias. Despiertas mi interior, Mi gozo es darte gracias. gracias, tú y solo tú, despiertas mi interior. Mi gozo es darte gracias. Te doy gracias. Señor, te damos gracias, porque no alcanzan las palabras para justificar, para explicar lo que vos has hecho en nosotros. Por eso, simplemente te damos gracias. Llenamos nuestra voz, nuestro corazón hoy de gratitud, Señor, a vos, dándote gracias por tu maravilloso amor, por tu entrega a Jesús en esa cruz. Dios Padre, por habernos elegido, por habernos predestinado, por habernos adoptado. Gracias porque sin merecerlo, tú nos has amado. Por eso no tenemos más que darte gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, 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 papá.
En el hermoso, hermoso nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos han entrado a la página? Ya que pusieron el código QR ahí, ¿cuántos han entrado a la página de la iglesia? ¿Sí? ¿Han mirado algo? Son poquitos los que entraron, así que los devocionales no lo están mirando. Algunos levantaron mano, pero son poquitos. Está buena, no sé. A mí me gustó, la hice yo. Así que si a ustedes les gusta, a mí me encantó, no hay página igual. Bueno, la cosa que le gusta a ustedes, porque por ahí el que lo hizo le gusta, pero bueno, no sé si, qué opinarán el resto. Bueno, estamos a nada. ¿A cuántas horas de la final? 5 horas de la final y 18 minutos. Ahí, a las corridas, ahí contando y tomando el tiempo. Y creo que es el tema que todo el mundo habla. ¿Sí? ¿Cómo nos vemos para el domingo? ¿Cómo estamos para el domingo? El tema de la final, quiénes son los jugadores, cómo va a ser la formación, quiénes van a ser titulares, quién no. Aún los que no miramos nunca fútbol, estos días hemos visto más partidos que en los últimos no sé cuánto tiempo, creo que desde el último mundial. Sí, los partidos de Argentina suelo mirarlo, pero fuera de eso no miro absolutamente nada. Todos se vuelven expertos, aún aquellos que nunca hablamos de fútbol, de golpe nos volvemos a hablar de fútbol, porque somos argentinos, ¿viste? No podemos con el tema. Hablamos de cuánto sufrimos. ¿Cómo hemos sufrido con los últimos partidos? Demasiado para mi gusto. Espero que hoy no suframos de la misma manera. Si no, vamos a quedar más de uno. Yo me quedé duro en la espalda, pero alguno se va a quedar duro completo. Así que esperemos que no pase. Pero cuando pensaba en esto, pensaba en los convocados. En estos 26 que fueron llamados como jugadores. Algunos jugarán, otros directamente no entrarán en la cancha. Pero el privilegio que han tenido estos 26. Somos varios millones de argentinos, pero solo 26 fueron elegidos para ser convocados para representar a Argentina en este mundial. Muchos de nosotros obviamente ni se nos cruza por la cabeza que nos van a convocar, pero hay muchos jugadores de élite que anhelarían estar en ese lugar, ser convocados y no lo han sido. ¿Qué habrán sido de estos jugadores que sí fueron convocados? ¿Cómo fue ese llamado? Hay algunos que ya vienen siendo convocados por Scaloni hace bastante tiempo, entonces se lo suponía, pero hay algunos que es su primera convocación. ¿Convocación? ¿Está bien dicho? Convocatoria, me pareció. La primera convocatoria. Hola. Se me murieron los auriculares. Se murieron los auriculares. La primera vez que fueron convocados y miraba los relatos. Me gustan los relatos que hacen apenas terminó el partido. Viste que están emocionados en ese momento. Después cuando ya se enfriaron, que van a la rueda de prensa, eso ya es distinto, porque ya ahí ya maquinaron, ya se ponen el cassette muchos de ellos. Pero cuando vos lo ves, por ejemplo, el otro día Lautaro dijo que en el momento que hizo el gol no pensó en el Mundial, no pensó en nada, sino que pensó en su papá cuando le regaló los primeros botines que era pequeño y se imaginó ese gol y lo llevó a ese momento y lo que le jugaron fueron las emociones. Messi siempre le agradece a su abuela, aunque su abuela ya murió hace un montón de tiempo, porque fue a lo María, ¿sí? Que cuando lo pinchó a Jesús, bueno, Messi fue un poco así su abuela, que lo mandó, consiguió que lo metan a jugar, el que lo llevaba a entrenar. Y todo eso cuando aún nadie veía en Messi la posibilidad, su abuela tuvo la visión, la proyección de que ese niño pequeñito, porque era físicamente pequeño aparte, tenía mucho potencial. Y le acertó a la abuela, me parece. Pero más allá de eso, me venía una frase, los convocados. Estos 26 convocados, le pusimos 3 estrellas, esperemos que hoy cambiemos y se agregue una estrella más. Pero creo que Dios me llevaba a pensar en otros convocados, ¿sí? En otra convocatoria. Una convocatoria incluso mucho más importante, más antigua, más eterna, porque Jesús, no sé si sabías, pero también hizo una convocatoria. Y hoy quiero hablar de esa convocatoria, ¿sí? De la de Jesucristo, que es mucho más importante incluso
que la de Scaloni, ¿sí? Gracias. Vamos a hacer malabares ahí. Bueno. Porque Dios escribió la historia antes de escribir tu nombre. Y alguno decía, pastor, ¿cómo está diciendo? Sí, ¿sabés que es así? Te hizo nacer en esta generación. Los que son de casa ya me han escuchado más una vez que yo he dicho, no es una coincidencia, no es un error, no fue un hecho del azar que vos hayas nacido en esta era, en esta época, en este lugar del mundo. Mirá que Dios te podría haber hecho nacer en cualquier otra parte de la historia, cualquier otra parte del mundo, pero sin embargo eligió este momento, este día y esta hora. ¿Cuántos son bahienses de nacimiento? A ver. Yo no. ¿Y cuántos son bahienses de corazón? ¿Adoptaron la ciudad? Bien. Yo nací en Paraná, Entre Ríos, soy de allá. Gran parte de mi vida viví allá. Todavía sigo, la mayor parte de mi vida viví allá, perdón. Y cuando me vine para acá, yo tenía la tonada entrerriana todavía, ¿sí? Y muchos se daban cuenta que yo no era acá. Y cuando preguntaba, de eso que me preguntaban, creo que más del 95% no conocía Paraná, Entre Ríos. Y la primera frase que decía, ¿y cómo de un lugar tan lindo como aquel? A mí me encanta Paraná, hace mucho calor, eso sí, no sé si me gusta tanto, pero el verde, las flores y todo de Paraná, lo extraño también. Pero me decía, ¿cómo te viniste a este lugar? Y empezaban a hablar tan mal de esta ciudad. A mí me sorprendía y era algo generalizado, no era algo común. Bueno, y lo mismo pasa, nos quejamos del país, de la ciudad, de la provincia, del gobernador, del presidente, del jefe. Todo cuestionamos. Sí, porque si hubiéramos nacido en Suiza, ¿sabes qué? Haríamos no sé qué. Pero ¿sabés qué? Dios eligió que nacieras acá. Y por algo te puso acá. Y por algo en este tiempo y en esta temporada te trajo a este lugar. Por eso Dios escribió la historia, y ahora te voy a dar algunos ejemplos también, de por qué sostengo esto antes de escribir tu nombre. Te hizo nacer en esta generación y te convocó para participar de su misión eterna. Hay un versículo que te quiero leer que es Efesios 2. Hoy voy a leer un montón de versículos, ¿sí? Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que la pongamos en práctica. Otra versión por ahí dice, aún antes de la fundación del mundo. Porque Dios fue... Bueno, voy a usar 4 tiempos. ¿Viste que ahora se habla con el cooling break? Perdón, profesora de inglés. ¿Cómo se pronuncia? ¿Me salió bien? Ah, bien. Bueno, me siento feliz entonces. Ahora se habla de que Messi le metió en el entretiempo, le metió, no sé qué frase usó ahí, y ahora lo usan todo. El parón. El parón, y ahora casi que se usa el parón de entrada. ¿Sí? El entretiempo, el de siempre, y ahora hay 2 parones. Prácticamente tenemos 4 tiempos o 4 cuartos, como en el básquet o en algún otro, ¿sí? Entonces yo también voy a usar lo mismo, voy a usar 4 tiempos. Entonces en el primer tiempo Dios escribió la historia, ¿sí? Recién leíamos Efesios 10 y habla de que aún antes de que naciéramos, aún antes Dios dispuso toda buena obra, ¿sí? Por eso... Dentro de una hora, como decíamos, todos vamos a hablar de esto, de los convocados, de cómo va Argentina, de si, no sé si Scaloni ya dio la formación definitiva o no, inicial, pero seguro que alguno va a estar desconforme, siempre. Es imposible que los millones de argentinos estén de acuerdo, aun cuando vienen dando buenas pautas de que vienen haciendo las cosas bien. Por eso dice este versículo que Dios preparó las obras, ¿sí? Después creó a quienes le iban a llevar adelante, pero la misión existía aún antes de que existiéramos nosotros. Salmo 139, 16 dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Ya estaba escrito en tu libro, todos mis días. No algunas ideas, sino
todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Todos mis días estaban escritos, no algunos, todos. Y que cuando, aún antes de que existiéramos. Y alguno ahí puede salir, no, pero entonces Dios fue malo, ¿cómo va a ser eso? No me deja elegir absolutamente nada, ¿para qué voy a vivir si todo está escrito? Y aún le echamos la culpa, bueno, si metí alguna pata, total Dios lo escribió. No fue culpa mía, fue del Señor. Pero una de las primeras cosas que me hacen pensar es en José, y de hecho vamos a nombrarlo a José por ahí. ¿Conocen la historia de José? José era el menor de los hermanos y Dios le dio un sueño donde él iba a ser el mayor, el más importante de los hermanos. Incluso su papá y su mamá se iban a arrodillar delante de él. Y los hermanos no le gustó nada. Y lo metieron preso, y lo vendieron como esclavo, lo terminaron metiendo preso, sufrió, y terminó siendo el segundo en el imperio más poderoso del momento, que era el imperio de Egipto. Y Dios utilizó a eso, ¿para qué? Para salvar al pueblo de Israel. Y durante mucho tiempo vivieron en Egipto como invitados de honor. Hasta que por ahí dice que apareció un faraón que no conocía nada de José y lo pasaron de invitado de honor, porque encima estaban viviendo en la mejor tierra de Egipto y de golpe pasaron a ser esclavos. Pero el propósito de Dios, ¿cuál era antes que todo? Rescatar de años de hambruna y que mucha gente murió de hambre en aquella época al pueblo de Israel, y para eso utilizó a un hombre llamado José. Tiempo después, cuando ya estaban esclavos, el propósito de Dios, la misión, ¿cuál era? Rescatar al pueblo de Israel de la esclavitud a la libertad. Y ahí apareció un tal Moisés. Pero el propósito estaba antes de la persona que Dios eligió. Por eso la historia ya estaba escrita. Isaías 46, 9 al 10 dice: recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Ese versículo es tajante. Establezco el fin desde el principio de los tiempos. No sé si a vos te pasa, pero a mí saber que Dios conoce todo me da seguridad. Porque Dios no es un Dios que improvisa. A veces, allá que estamos hablando de los partidos, a veces un director técnico plantea una formación y después ve que no funciona y tienen que empezar a hacer cambios, mover jugadores dentro. ¿Sabés que a Dios no le pasa eso? Dios sabe perfectamente cómo va a venir la partida. Dios sabe perfectamente lo que te va a tocar vivir. Y siempre esa imagen, aún en mis momentos más oscuros, llevo a esto, a pensar en que Dios sigue sentado en su trono. Y eso no representa solo autoridad y gobierno, sino tranquilidad. Porque no me lo imagino a Dios caminando nervioso delante del trono diciendo: y ahora mira lo que le pasó a este. Manuel otra vez me metió la pata, le tenía que ir para allá y decidió mal, eligió mal, y ahora ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo rescato? Dios está tranquilo, sabe absolutamente todo. Y aún en mi momento más oscuro me imagino a Dios sentado en el trono y digo: Dios ya sabe cuál es mi futuro. Dios ya sabe cuáles son mis próximos días. Aunque hoy sea un momento oscuro, Él lo sabe. Porque Dios gobierna la historia. Dios anuncia el fin desde el principio. Daniel 2, 20, 21 dice: alabado sea por siempre el nombre de Dios. Suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y la época. Pone y dispone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes discernimiento. Dice que Él cambia los tiempos. Él cambia las épocas. Él pone y quita reyes. Nada, absolutamente nada sorprende a Dios. Vos no sos un accidente. Vos no naciste en Argentina, en Entre Ríos, es decir, yo nací en Entre Ríos. No naciste en Buenos Aires, en Bahía Blanca, donde te tocó nacer. Vos no estás en este tiempo, en este día, 19 de julio del 2026 en Bahía Blanca, por coincidencia. No naciste porque sí.
No naciste simplemente para gastar aire, para consumir aire. Hay un propósito. Si una mentira del diablo te entró en la cabeza de que vos no tenés propósito, de que no tenés futuro, de que no tenés razón de ser, de que sos solo un accidente, si tus padres te dijeron, vos sos un accidente, si te han demostrado que nunca nadie te quiso, si... ¿cómo es la frase que usaban antes? Cuando ya no había casi posibilidad de tener hijos y cayó un paracaidista ahí al final. Pero te hicieron hacer, bueno, el de la vejez. Ahí está. Si te hicieron creer que vos sos el hijo de la vejez y que no eras el deseado, que no eras el querido, yo te quiero decir que sí, fuiste querido, fuiste deseado, fuiste elegido. Tal cual sos fue porque Dios lo soñó. Hasta mi hermosa cabellera, Dios la soñó. Alguna vez la tuve, le tengo que mostrar una foto, tenía un flequillo largo. Pero no apareciste en este momento en la historia por casualidad. Dios escribió la historia y tenía un intérprete, tenía una actriz que tenía que ser parte de esa historia y vos fuiste seleccionado. Y después escribió tu nombre dentro de esa historia, dentro de ese libreto. Porque Dios escribió la misión antes de escribir tu nombre. Vamos al segundo tiempo. Dios prepara generaciones. Ya hicimos el descanso. Respiramos, tomamos agua. Yo tomo mucha. Y Hechos 17, 26, 27 dice, de un solo hombre, porque Dios prepara generaciones, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, es decir, por casualidad, así, sin saber para dónde voy, lo encuentren. De verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Porque Dios es el que determinó los tiempos y los lugares. No solamente decidió que nacieras, sino que decidió cuándo y dónde tenías que nacer. No naciste por error, no naciste por casualidad, no naciste por un accidente natural, sino que naciste por un deseo, un sueño y un anhelo de parte de Dios. Pero tu nacimiento no solo fue un anhelo de Dios, tu nacimiento y tu vida tienen un propósito y una misión para cumplir. Cada generación tuvo una misión. José, como te contaba recién, poneme la otra que está buena, la que sigue. A ver, ahí está. José, su misión era salvar una nación de una hambruna total. Moisés, sacar un pueblo de Egipto de su esclavitud. Josué, el heredero, por llamarlo de una forma, el sucesor de Moisés, tuvo la tarea de conquistar la tierra prometida. David, establecer el reino. Un reino según el corazón y el diseño de Dios. Esther, estar en el momento justo. Esther, creo que el versículo ese de Mardoqueo, cuando Mardoqueo le habla a Esther, resume toda esta predicación. ¿No será que por este momento de la historia, por esto, Dios te ha permitido llegar al reino? Juan el Bautista, su tarea era preparar el camino. Jesucristo mismo dijo, no hay otro profeta mayor a este. Pero ¿sabés que la Biblia no registra ni que hubo milagros, ni que hubo profecías futuras, sino de profecías del presente, declarando que ese Mesías prometido había llegado? Cada uno nació exactamente cuando Dios quiso, para cumplir esa misión que Dios le había establecido. Ahora te pregunto, ¿por qué crees que naciste ahora, en este tiempo? ¿Por qué crees que naciste en Argentina? ¿Por qué crees que naciste en Bahía Blanca o en la ciudad que te tocó nacer? Porque sabés que Dios no necesita otro Moisés. Moisés ya cumplió su trabajo. No necesita otro David, aunque yo anhelo tener muchas cosas que Moisés tiene, o tuvo, o David tuvo, pero Dios no necesita ni otro Moisés ni otro David. O ese David por lo menos, ¿sí? No necesita otro Pablo de los discípulos. Necesita alguien
necesitaba a alguien para esta generación y te permitió y deseó que nacieras para esta generación. Porque no nacimos para elegir nuestra generación, eso lo eligió Dios. Nacimos para responder al llamado de Dios en ella, es decir, en esta generación. Vamos al tercer tiempo, ya pasó el entretiempo, fuimos a los vestuarios y volvemos. Porque Dios convoca a cada uno para una misión. Cuando Scaloni armó la lista, o arma la lista, no busca, o los 26 elegidos no fueron 26 delanteros. Aunque Argentina hubiera tenido los 30 mejores delanteros del mundo, y los mejores jugadores hubieran sido los del mundo, los 30 delanteros argentinos, no nos sirve 30 delanteros convocados para un equipo de fútbol. Ni 26 arqueros. Busca un equipo. Cada jugador tiene una función y a veces incluso el mejor del mundo a nivel personal no necesariamente es el mejor para formar un equipo. Cada puesto necesita características diferentes. No convoca al mejor jugador del mundo para todo, convoca al indicado para cada función. Porque el objetivo no es tener las mejores individualidades, sino el mejor equipo. Y Dios, ¿sabes qué? Hace exactamente lo mismo. Es más, nosotros lo aprendemos de Dios en realidad, ¿sí? 1 Corintios 12, versículo 12 y 18, dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. En realidad, dice el versículo 18, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Y yo agregaría, como mejor funcionan. Un cuerpo, muchos miembros, una sola misión. Dios colocó cada miembro donde quiso y donde tiene que cumplir su rol. Juan 15, 16 dice: no me cogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure, que permanezca. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Porque ¿sabe qué? La convocatoria, el llamado, siempre comienza de Dios. ¿Cuál es el error que muchas veces realizamos? Es que nos autoconvocamos a tareas que Dios nunca nos llamó a realizar. Porque la promesa de Dios, y yo siempre lo repito, es que al que llama sostiene, pero al que no llamó no tiene por qué sostenerlo. Y hay mucha gente con un corazón hermoso, pero equivocado, que creyó que Dios lo convocaba a algo y después se enojaron y aún no frustrados. Y hay gente que se volvió atea porque considera que Dios le falló y por ende no existe. ¿Por qué? Porque se metieron en una convocatoria que nunca fueron convocados por Dios. Hay gente que se fue de misionero al otro lado del mundo y Dios nunca lo llamó. Y después vienen enojados con Dios, frustrados, amargados, llenos de ira y de rencor y de corazón dolido porque Dios los abandonó. Y mi pregunta es, la primera de todas es, ¿realmente Dios los llamó? ¿Ese era el propósito? ¿Esa era tu misión realmente genuina? Porque históricamente a los que realmente Dios llamó, Dios los sostuvo. Y no estoy diciendo que todo fue color de rosas. De hecho, todos los ejemplos que leí, ninguno tuvo un camino color de rosas. Pero a Dios los que llama, sostiene. Por eso, volviendo a Efesios 2:10, dice: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. No solamente preparó las obras, también preparó a quien las iba a llevar adelante. Tus dones, tu historia, tus procesos, tu testimonio, tu personalidad, tus expectativas, nada fue, ni será, ni es desperdiciado. Todo forma parte de la maravillosa preparación de parte de Dios para que puedas cumplir esos roles. Pero Señor, ¿por qué me tocó pasar por la pérdida de mi familia, de mi papá, de mi hermano, de mi hija? Todo tiene un propósito divino de parte de Dios. Aunque no lo veamos, aunque no lo entendamos, aunque parezca injusto, aunque parezca una tortura, una locura,
Todo tiene un propósito divino. Y aún me atrevería a decir que a los que Dios más prueba o más desafía, les termina llevando a desafíos mayores y a misiones más grandes. Por eso Dios nunca se equivoca cuando convoca. Dios no improvisó tu llamado, diseñó tu vida para Él, para el servicio a Él. El mismo Dios que el creador del universo, el Dios infinito que sostiene todo el universo con su palabra, ese mismo Dios preparó la misión y preparó también a la persona que la iba a cumplir. Si estás sintiendo que Dios genuinamente te está llamando a una misión, quédate tranquilo, Dios te está preparando. Porque a los que llama no solo sostiene, sino que prepara y capacita. Cuarto tiempo, ya estamos llegando al final. Esperemos no sufrir y que en el cuarto tiempo estemos ganando tranquilos. Nuestra generación recibió una misión. Y cuando digo nuestra generación somos todos, ¿sí? Todas las generaciones recibieron una tarea. La nuestra también. Mateo 28, 18, 20 dice, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Todos tenemos misiones individuales, pero hay una misión general que es vayan y hagan discípulos. Ese es el partido que nos tocó jugar. Esa es la final que a diario tenemos que vencer. Noé tuvo que construir un arca. Moisés liberó un pueblo y construyó un tabernáculo. Nehemías reconstruyó un muro. Esdras reconstruyó un templo. Los apóstoles expandieron el evangelio. Nosotros debemos hacer discípulos y debemos expandir el reino de los cielos. Marcos 3 y 14 dice, subió a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, poquito más de un equipo, a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y enviarlos a predicar. Para mí eligió 12 porque sabía que uno se le rajaba, así que le quedaban los 11 titulares. Los llamó para estar con él y para enviarlos. Ese sigue siendo el discipulado. No fuimos convocados solamente para asistir, fuimos convocados para participar, para jugar, no para consumir, sino para multiplicarnos. No fuimos convocados para mirar, sino para jugar. Porque todo convocado tiene una posición en el equipo, pero también una responsabilidad en el partido. Porque todo convocado tiene una posición en el equipo, pero también una responsabilidad en el partido. Y como somos Argentina, y como venimos haciendo en el último partido, siempre el tiempo de descuento, hacemos lo mejor. Dios quiera que se lo cerremos en los 90 minutos y a nuestro favor. Pero viste que lo que extienden, lo que recuperan esos 6, 7 minutos últimos, es la mejor versión. Por eso dentro de unas horas, 26 argentinos y específicamente 11 saldrán a representar a todos un país. Y millones lo estaremos alentando. No solo Argentina, algunos nos estarán odiando, no solo toda Argentina, se para Argentina. El otro día salimos un ratito antes, nos dieron, entre comillas, asueto, las últimas horas para llegar al partido. Había un tráfico terrible, un caos, yo dije no llego al partido. 15 minutos antes del partido se borró Bahía Blanca, no había un solo auto. Llegué a la de mi suegro y ya estaba la pelota a la mitad, en el círculo ahí, listo para patear. Faltaban, ¿viste cuando empiezan a contar 4? Bueno, llegué en el 4, 3, 2, 1 y arrancó el partido, así que llegué justito. Pero dentro de una hora, 26 argentinos saldrán a representar todo un país. Y millones alrededor del mundo lo estaremos viendo. Pero ellos fueron convocados para 90 minutos. Nosotros en realidad fuimos convocados para toda la vida.
y que marcará toda una eternidad. Ellos juegan por una copa, nosotros jugamos por una corona eterna. Ellos representan una nación, nosotros representamos al Rey de Reyes. Ellos terminarán el partido esta noche o esta tarde. Nuestra misión termina cuando estemos delante de Jesucristo. Para ir cerrando, Hechos 13, 36. Dije que iba a leer varios versículos. No sé, ya perdí la cuenta cuánto leí, pero... Ciertamente David, después de servir su propia generación, otra vez hablando de generación, conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo se corrompió. Qué manera extraordinaria de resumir toda su vida. No habla de sus victorias, no habla de Goliat, no habla del trono, no habla de los años que gobernó, no habla de la adoración ni siquiera, sino que el resumen de toda la vida del mejor rey de Israel simplemente sirvió al propósito de Dios. ¿Dónde? En su generación. Si algo que es muy Dante Gebel, pero viste que él siempre dice, ¿qué te gustaría que pongan en tu lápida? ¿O no? Me gustaría que pongan esta frase: sirvió al propósito de Dios en su generación. Si tengo que elegir algo, que pongan en la mía: sirvió al propósito de Dios en su generación. Viste que suelen poner padre amoroso, hijo. Borrame esa y poneme, si es que cumplí, sirvió al propósito de Dios en su generación. Me voy a poner de pie, ponete de pie conmigo. Nunca prediqué tan corto, me parece. Alguno dirá que le duele la espalda más seguido. Pero dentro de unas horas, ya ahora falta un poco menos, todo un país va a mirar una final. Y de otros países también. Pero hoy Cristo vuelve a hacer una convocatoria, no para algunos, no para unos pocos elegidos, sino para todos, absolutamente todos sus hijos. Si vos hasta ahora has creído que no has sido convocado de parte de Dios, si sos hijos de Él, fuiste convocado. Desde el mismo momento en que aceptaste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, tenés una misión para cumplir. La palabra rema de Dios para este año y el anterior, ¿se acuerdan qué era? Misión discípulos. Y una de las frases que usábamos siempre era que el momento de salvación no es el fin, es el comienzo de una misión. Porque si solo fuera ser salvos, en el momento que fuera salvos, Dios nos llevaría. ¿Así para qué vamos a seguir gastando aire acá? Si nos deja es porque tenemos un propósito y una misión para cumplir. Por eso Cristo vuelve a hacer esa convocatoria. No para algunos, no para unos pocos elegidos, no para pastores, no para líderes, sino para todos sus hijos. Vos ya recibiste el llamado. La pregunta ya no es si fuiste convocado, la pregunta es, ¿estás ocupando el lugar para el cual Dios te diseñó? Porque no nacimos para elegir nuestra generación, nacimos para responder al llamado de Dios en ella. Basta de quejarte porque te tocó nacer en Argentina. Viste que estos días todos somos felices de ser argentinos, pero dentro de 2 meses todos se quejan de que son argentinos. Se quejan del país, se quejan de la inflación, se quejan de todo. Hasta del vecino mala onda se queja. El mayor honor que un ser humano puede recibir no es vestir la camiseta de la selección, es haber sido convocado por Jesucristo para participar en la misión eterna de su reino. Por eso, por el lugar que me tocó ocupar en esta congregación, no tengo un rol más importante que el tuyo, no soy más importante que vos. O jugamos juntos o no juega ninguno. En el reino de los cielos no hay llaneros solitarios. No existe la misión para unos solos. Existe una misión para el cuerpo de Jesucristo. Y si vos no estás cumpliendo tu tarea, alguien está haciendo doble esfuerzo por vos. Porque si hay una vena que no cumple su rol, el corazón está trabajando doble. Si una pierna, ahora que yo me tengo que apoyar más en esta que en esta, por mi espalda, esta pierna está trabajando más que esta.
Por eso estoy así medio galocanchero parado. No es que sea canchero, es que me duele más si me paro en esta. Pero esta pierna está trabajando doble. Y además, esta pierna no hace tan buen trabajo como cuando trabajan las dos. Porque si vos no estás haciendo tu trabajo, de alguna forma lo vamos a compensar. Pero nosotros no podemos hacerlo tan bien como lo haces vos. Por eso te pregunto, ¿estás cumpliendo el rol por el cual Dios te llamó? Tal vez sos excelente estudiante y te felicito. Tal vez sos excelente trabajador y te felicito. Y si Dios está en eso tu propósito, que seas un profesional, metele las pilas, recibite y dejate de hinchar. Dejate de meter excusas. Si Dios te llamó a hacer una carrera en ese lugar, gloria a Dios. Sé el mejor trabajador, sé responsable, ingresá a horario, cumplí todo lo que te pidan y sobresalí. Pero si tu trabajo, tu misión es otra y no la estás cumpliendo, ¿qué estás haciendo? Porque dentro de un par de horas todos vamos a querer que todos jueguen bien. Y cuando 2 o 3 no juegan, el equipo se nota y lo terminan cambiando. Acá no queremos cambiar a ninguno. No queremos tener que usar esa frase, el que no sirve, no sirve. Porque Dios no desecha a nadie, pero hay tareas, misiones que están encomendadas a vos y que solo vos podés llevar adelante. No, pero dice la Biblia que Dios eligió a lo vil y lo peor de este mundo para... Sí, somos una manga de desastrosos. Pero eso tiene que ver en lo general, para que nadie diga yo soy el mejor, por eso Dios me eligió. Pero sí yo te puedo decir que vos sos el mejor para la tarea que Dios eligió para vos. Y que si hay algo que escriban en tu lápida, que sea, cumplió el propósito de Dios para esta generación. Sé sincero, si hoy Dios viene, porque no nos vamos a suicidar en masa, así que si Dios hoy viene y nos presentamos todos delante del Señor, ¿cuántos podrían decir, yo cumplí el propósito por el cual vos me mandaste a la tierra? ¿Cuántos? 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 Así que como un equipo, un ejército, no voy a orar mucho, no voy a imponer manos, nada. Simplemente quiero que vos, si sentís que lo estás haciendo, gloria a Dios, reafirmalo. Si no, es el tiempo de volverte a comprometer. Quiero jugar en las ligas mayores. Y no estoy hablando de que liga mayor es ser pastor o ser profeta o lo que sea. Quiero jugar la liga mayor es ser el mejor en el lugar donde Dios me puso. Sea cual sea el propósito, tenés que ser el mejor.